Buenas tardes, encargado de la PGR, del despacho de la PGR. Hablar de la Procuraduría General de la República es hablar de una institución que agoniza de cara a su próxima desaparición. Es hablar de una entidad omisa, torpe, negligente, corrupta y encubridora. Resulta difícil, si no es que imposible, recordar un solo caso a lo largo de este sexenio que la PGR haya resuelto de manera ejemplar o que siquiera haya sido tratado con el profesionalismo pertinente. Sumando a esto, es una vergüenza conocer los datos técnicos que el actual gobierno presenta en los documentos técnicos en su sexto informe de gobierno, correspondiente al Programa Nacional de Justicia 2013-2018. Por otra parte, seguiremos siendo repetitivos e incisivos hasta que se aclaren estos temas que son de carácter público y de que la sociedad quiere justicia. Debemos comenzar mencionando el penoso caso de la verdad histórica con la que Murillo Karam quiso vernos la cara y dar carpetazo al caso Ayotzinapan, aun cuando investigadores y peritos nacionales e internacionales mostraron las inconsistencias de los argumentos del entonces procurador. ¿Cuál es la postura de la PGR ante este caso? ¿Hacia dónde han avanzado las investigaciones? ¿Por qué tuvimos que exigir una comisión de la verdad dada la negligencia, incompetencia y omisión de la Procuraduría? Respecto al caso de Javier Duarte, ¿por qué la PGR fincó responsabilidades contra Duarte por un monto menor, lejano a la cifra multimillonaria que se aducía fue el desfalco al erario federal y a la hacienda estatal? ¿Por qué se reclasificó el tipo penal de delincuencia organizada por el delito de asociación delictuosa? ¿Qué le motivó renunciar al derecho de impugnar la sentencia? ¿Qué opina de la burla que simbolizan los 58,000 pesos de fianza, regalo de su Procuraduría para uno de los más grandes delincuentes de nuestro país? El último tema que abordaré por cuestiones de tiempo y porque ha quedado más que demostrada la ineptitud, corrupción e incompetencia de la PGR es el de Odebrecht, donde están implicados funcionarios o exfuncionarios de alto nivel de Pemex, delincuentes de cuello blanco, como es el exdirector general Emilio Lozoya Austin. La Fiscalía brasileña obtuvo las declaraciones de los directivos de Odebrecht. Entre ellas señalan que Emilio Lozoya Austin recibió la escandalosa cantidad de $10.5 millones en sobornos, y las testimoniales como los documentales se obtuvieron por reducciones de penas a cambio de evidencias por las autoridades brasileñas. Al respecto, las autoridades cariocas ofrecieron a la PGR los testimonios y documentos que muestran las operaciones de corrupción de Odebrecht en México, incluyendo las declaraciones que señalaban como Lozoya recibió los sobornos, primero mientras coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto y posteriormente como director general de Pemex. Mi pregunta es, ¿seguimos igual? Finalizo asegurando que en Morena no descansaremos hasta que tengamos una institución que garantice que la justicia estará al alcance de toda la población mexicana y que habrá castigo para todos los responsables y cómplices de un delito. Lo bueno a todo esto es que ya queda poco para que ustedes se retiren de estos cargos que no han hecho nada por nuestra población. Muchas gracias. Adelante, licenciado Alberto Díaz Beltrán. Muchas gracias. Si bien y continuar un poco con el tema de Odebrecht, que había sido de las últimas preguntas, tenemos las declaraciones, como lo señalé, existen 3 declaraciones de altos funcionarios de la empresa en Brasil. Tenemos las declaraciones. Efectivamente se comprometió el gobierno, la Procuraduría General de la República de Brasil, si no me recuerdo, en febrero de 2017 se firmó la declaración de Brasilia, en donde todos los invitados por la PGR de Brasil suscribimos un acuerdo donde se comprometía a entregar la información, como usted bien lo comenta, diputado, de todos los datos, elementos para poder acreditar ese acto de posible cohecho. Seguimos en espera de las autoridades brasileñas de que nos los entreguen, a pesar de las 11 asistencias jurídicas que se las hemos venido requiriendo. Sí nos permitieron realizar diligencias para las declaraciones de estos 3 funcionarios en Brasil. Tenemos esas declaraciones. Sin embargo, el resto de la información que ellos se han comprometido, tanto en un documento como la Declaración de Brasilia, suscrito en la capital de Brasil en febrero de 2017, no nos ha llegado y hemos estado insistiendo para que nos llegue. Sin esa información, difícilmente vamos a tener elementos para sostener una audiencia de vinculación y vamos a seguir insistiendo para que nos los entregue.
y tenemos, como se lo señalé, las declaraciones que se han comentado. En el tema de Duarte, ya para irnos de la última hacia la primera, el monto de los 990 días multa no es, por supuesto, un regalo de la Procuraduría General de la República, es lo que está establecido como multa en el tipo penal. Los tipos penales por asociación delictuosa y lavado de dinero establecen la pena privativa de libertad, en el caso de asociación, de 5 a 10 años y de, si no me recuerdo, de 300 a 1000 días multa. En el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos del artículo 400 bis, la pena de privativa de la libertad es de 5 a 15 años y una multa de 1000 a 5000 días multa. El juez fue quien lo determinó, nosotros no propusimos. En términos de del Código Nacional, en términos de un acuerdo, de un juicio abreviado, sería una reducción hasta de 1/3 de la pena mínima. Nosotros, en términos de un acuerdo de la Procuraduría General de la República, no aceptamos ese mínimo que establece el propio precepto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nuestra normatividad interna dice que si es muy próximo a la audiencia intermedia o al juicio oral, no podemos llegar a ese nivel, y lo único que se hizo, y en términos de nuestra normatividad interna, para reducírselo 1/10 parte, y en base a eso fue que se fijó tanto la pena de los 9 años como los 990 días multa en términos del tipo penal. El hecho delictivo que, insisto, fue denunciado por la Secretaría de Hacienda era por un desfalco de 486 millones de pesos aproximadamente. Nosotros esos recursos y más se lo entregamos al gobierno de Veracruz, y adicionalmente se pidió el decomiso y así se sentenció, de inmuebles por casi 900 millones de pesos. El monto de lo denunciado, 486, casi 1.400 millones que se le ha quitado a la red de esta asociación delictuosa del señor Javier Duarte. Perdón por el tiempo, más adelante le contesto las otras preguntas. Gracias. Gracias. Para formular la réplica por parte del Grupo Parlamentario de Morena, le doy la palabra al diputado Marco Antonio Medina Pérez. Muchas gracias, 2 minutos. diputada presidente. Estamos hablando de una red delictuosa. Marco Antonio Medina Pérez. Así lo acaba de decir el licenciado Alberto Elías, lo acaba de decir usted, red delictuosa del señor Duarte. Entonces, estamos hablando de un asunto que no es solo menor, es un asunto muy grave. Hay una convicción en el estado de Veracruz de que esta situación es un acuerdo entre el gobierno federal y el actual gobierno de Veracruz. Es un acuerdo de impunidad que se estableció desde que se integró por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una situación de delito por 486 millones de pesos, cuando la Auditoría Superior de la Federación había acreditado desvíos por 61,000 millones de pesos, y la propia Procuraduría había ido a la Secretaría de Finanzas, usted lo dijo ahora en la comparecencia, durante varias semanas, para investigar estos desvíos, y según dice usted, en estos desvíos no había involucramiento de parte del señor Duarte. Entonces estamos hablando de algo muy vergonzante por parte de las autoridades federales y también por parte de las autoridades locales, que tampoco coadyuvan a que se integren los delitos de manera suficiente para que se castigue ejemplarmente a una persona que ahora resulta que va a estar en una situación muy cómoda dentro de 3 años disfrutando de bienes mal habidos. Ese es el tipo de Estado fallido. Aquí en la PGR es el prototipo de la dependencia que significa el Estado fallido y la justicia fallida y la procuración de justicia fallida. Por eso, en efecto, creo que no hacen falta reformas, hace falta sustituir prácticamente todo el enredo institucional que se ha venido desarrollando en esta materia por parte del Estado,
y que significa impunidad tras impunidad y agravio tras agravio. Y el último agravio es la respuesta que nos da usted de reserva a los actos de investigación ministerial basado en un artículo que no concluya, corresponde. diputado, porque Este ya tenemos agravio tiempo. también es parte de el acuerdo de impunidad que se tiene con Javier Duarte.